Hay personas que llevan toda una vida siendo buenas. Ayudan sin que se lo pidan. Ceden cuando hay conflicto. Se sacrifican para que los demás estén bien. Nunca lastiman a nadie. Nunca exigen nada. Y sin embargo, algo no funciona. Son ignoradas. Son aprovechadas. Son tratadas con menos consideración que quienes se comportan de manera muy diferente. Friedrich Nietzsche lo vio. Y lo que dijo al respecto resulta tan incómodo que la mayoría prefiere no escucharlo. El peligro de ser una buena persona, según Nietzsche, no es lo que hacemos, es lo que dejamos de ser mientras lo hacemos. Nietzsche dedicó gran parte de su obra a preguntarse algo que nadie antes había tenido el valor de formular con tanta claridad. ¿De dónde vienen los valores que llamamos buenos? En la genealogía de la moral, escribió algo que todavía hoy resulta perturbador. Las personas buenas de hoy son incapaces de acercarse a nada excepto de manera deshonesta, pero con inocencia, con una virtuosa forma de mentirse a sí mismas. Estas personas buenas están arruinadas, no pueden soportar una sola verdad sobre el ser humano. No lo dijo para atacar la bondad en sí misma, lo dijo porque observó algo que la psicología moderna confirma, que ser bueno, cuando surge del miedo, de la necesidad de aprobación, o de la incapacidad de decir no, no es virtud. Es una forma muy sofisticada de debilidad. 1. El primer peligro, la bondad como miedo disfrazado. Nietzsche hizo una distinción que cambia por completo la manera de entender la generosidad. Hay personas que ayudan porque genuinamente tienen algo que dar. Desde la abundancia, desde la fortaleza, desde un lugar donde no necesitan nada a cambio. Y hay personas que ayudan porque no saben cómo no hacerlo, porque decir no les produce ansiedad, porque poner límites les genera culpa, porque toda su imagen de sí mismas depende de que los demás las vean como buenas. En la genealogía de la moral, Nietzsche describió este tipo de bondad con una precisión que duele. El hombre bueno que no sobrepuja a nadie, que no hace daño, que no ataca, que no toma venganza. Lo que eso significa, expresado fríamente, es simplemente esto: somos personas débiles. Es bueno que no hagamos nada, porque no somos lo suficientemente fuertes. El peligro está ahí, cuando confundimos la incapacidad de actuar con la virtud de contenerse. Ejemplo concreto: un padre que nunca contradice a sus hijos, que siempre cede, que siempre está disponible, que nunca pone una frontera. No lo hace por fortaleza, lo hace porque el conflicto le produce un malestar que no sabe manejar, y sus hijos, con el tiempo, no aprenden a respetarlo, aprenden que ceder no tiene costo. 2. El segundo peligro, la bondad que se convierte en instrumento de los demás. Hay algo que ocurre cuando una persona es consistentemente buena sin límites. Las personas a su alrededor comienzan a calibrar hasta dónde pueden llegar. No porque sean necesariamente malas personas, sino porque la naturaleza humana, como observó Nietzsche, responde a lo que percibe como posible. Quien siempre perdona enseña que sus errores no tienen consecuencias. Quien siempre ayuda enseña que su tiempo no tiene valor. Quien nunca dice no enseña que puede pedírsele cualquier cosa. La investigación en psicología lo confirma con una observación que resulta incómoda. Las personas que se perciben a sí mismas como altamente orientadas a los demás son significativamente más vulnerables a la explotación en sus relaciones personales y laborales. Nietzsche lo habría descrito como la trampa de la moral del rebaño. Una moralidad diseñada, en el fondo, para hacer a las personas manejables, para convertirlas en instrumentos útiles dentro de un sistema que necesita personas que cedan, que aguanten, que no cuestionen. En Más allá del bien y del mal, escribió algo que merece reflexionarse con calma. La moralidad del rebaño es la que dice que la debilidad es virtud, que la humillación es mérito, que la paciencia, sin límite, es grandeza. Y el problema no es que eso sea completamente falso. El problema es que, aplicado sin discernimiento, convierte a personas genuinamente capaces en sirvientes voluntarios de quienes no tienen esas mismas restricciones. 3. El tercer peligro, la bondad que destruye al que la practica. Este es el más profundo, y el que Nietzsche señaló con mayor urgencia. Cuando una persona dedica su existencia a ser buena para todos, cuando su energía, su tiempo y su vida se organizan alrededor de las necesidades de otros, algo se va perdiendo de manera gradual y casi imperceptible: sus propias metas, sus propios deseos, su propia visión de lo que podría ser. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribió algo que describe exactamente este proceso: cuídate de tu compasión. De la compasión nace un aire pesado para el hombre fuerte. Ejemplo concreto: una mujer que durante décadas organizó su vida alrededor de su familia, de sus padres, de sus amigos necesitados. Siempre presente, siempre disponible, siempre la persona que resuelve. Un día, en sus 60 años, se sienta en silencio y se hace una pregunta que nunca antes se había hecho: ¿qué quería yo? Y no encuentra respuesta. No porque no haya tenido deseos, sino porque durante tanto tiempo los aplazó, los minimizó, los sacrificó, que ya no sabe dónde están. Nietzsche habría dicho que esa mujer no fue víctima de los demás,
Fue víctima de una idea de bondad que nadie cuestionó. Entonces, los 3 peligros de ser una buena persona que Nietzsche observó. La bondad que nace del miedo y que se disfraza de virtud para no tener que reconocerse como debilidad. La bondad sin límites, que enseña a los demás cuánto pueden tomar y termina convirtiéndose en un instrumento de quienes no comparten esa misma restricción. Y la bondad que destruye al que la practica, porque consume la vida de quien la ejerce en beneficio de todos menos de sí mismo. Nietzsche no estaba pidiendo que dejáramos de ser generosos, de ayudar, de cuidar a quienes amamos. Estaba pidiendo algo más exigente, que nuestra bondad naciera de la fortaleza, no del miedo, que fuera una elección consciente, no una incapacidad de hacer otra cosa. En Más allá del bien y del mal dejó una frase que resume todo esto con una precisión que todavía hoy resulta necesaria. La grandeza está en ser noble, querer estar solo, ser capaz de ser diferente, mantenerse firme y tener que vivir de manera independiente. Ser bueno, para Nietzsche, no era lo opuesto de ser fuerte. Era la expresión más alta de alguien que ha elegido, desde la fortaleza, desde la libertad, cómo quiere tratar a los demás. Y esa bondad, la que viene de quien no necesita nada a cambio para mantenerla, es la única que no puede ser usada en tu contra. Si esto resonó contigo, si reconociste en alguno de estos 3 peligros algo que llevas tiempo viviendo, escribe en los comentarios una sola palabra, suficiente. Y si quieres entender por qué las personas que menos se explican son también las que más respeto generan sin pedirlo, el próximo video aborda exactamente ese patrón. Suscríbete para no perdértelo.